Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido y reprobado suscriptor? El día de hoy vamos a ver un nuevo video sobre las aplicaciones del cálculo integral. Para poder comenzar con el desarrollo de este ejercicio, vamos a dar alguna información previa acerca de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a observar en este momento es una pieza de determinado material a la cual le estaremos aplicando una carga descendente en el punto que observamos aquí abajo. Es decir, en este lugar vamos a someterla a una carga que llamaremos la carga P, y debido a la aplicación de esta carga, la pieza lo que va a tender a hacer es estirarse. Ahora, para poder calcular los desplazamientos que va a tener esta pieza al aplicarle esta carga P, tenemos que hacer uso de las siguientes dos fórmulas, donde vamos a obtener que la primera fórmula nos va a ayudar a calcular el desplazamiento de la parte que no cambia su volumen, es decir, de esta parte de aquí, y que la segunda fórmula nos va a ayudar a calcular el desplazamiento de la parte que va aumentando su volumen a medida que vamos avanzando en la altura. Por lo tanto, vamos a conocer al cilindro que vemos en la parte de abajo como la parte recta y la parte superior de la pieza como la parte variable. Ahora, el cálculo más sencillo que vamos a poder hacer siempre es el valor de la parte recta, ya que simplemente aplicaremos la fórmula de manera directa, entendiendo que F se refiere a la fuerza total que le vamos a aplicar a toda la pieza, L se refiere a la longitud de la parte recta únicamente, A se refiere al área de sección transversal de la parte recta, y el valor de E lo vamos a conocer como el módulo de elasticidad del material con el cual estará construida esta pieza. De esta manera conocemos algunos valores iniciales, como van a ser el valor de la fuerza o la carga P en este caso, que es equivalente a 30 kips, y el módulo de elasticidad del material, que en este caso será una aleación de aluminio 1060. Por lo tanto, vamos a comenzar calculando el desplazamiento o lo que se estira la parte recta. Entonces sustituimos en la siguiente fórmula. Podemos observar que el valor de F es igual a 30 kips, que en este caso está esto medido en el sistema inglés, así que lo que tendremos realmente son 30.000 libras. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la longitud de la parte recta, que como podemos darnos cuenta es de 15 pulgadas, así que colocamos el valor de 15 pulgadas. Y ahora nos piden el área de sección transversal de esta pieza, y para eso nos daremos cuenta que vamos a poder utilizar cualquier circunferencia que podamos dibujar en la parte recta, ya sea en la parte superior o en la parte inferior o a la mitad o en cualquier parte que corresponda a una rebanada, así la podemos conocer como una rebanada, que será el área de sección transversal de la parte recta. Ahora vamos a recordar que en este caso lo que tenemos es el área de un círculo, por lo tanto nos vamos a traer la fórmula del área de un círculo ocupando el valor del diámetro, que en este caso sería el valor de pi, multiplicado por el diámetro al cuadrado entre 4. Ahora lo siguiente que haremos será sustituir esa fórmula del área del círculo dentro de nuestra fórmula, quedándonos de esta manera. Y también lo que vamos a observar es que en este caso este valor de 4 es una fracción sobre otra fracción, así que vamos a hacer lo siguiente. Para tener una única fracción, lo que vamos a hacer es tomar este valor de 4 que está hasta abajo dividiendo y lo vamos a colocar en la parte del numerador multiplicando al 30.000. Esta operación es válida ya que si queremos entender el por qué tenemos que subir el 4, podemos ver lo siguiente. Tenemos 30.000 libras en la parte de arriba y lo que estaríamos haciendo es dividir entre el valor de pi por el diámetro al cuadrado entre 4. De esta forma te puedes dar cuenta que aquí tenemos una fracción y que en este caso el 30.000 corresponde a un valor entero. Así que lo único que estaríamos haciendo es colocar un 1 en la parte de abajo para poder manejar correctamente las fracciones. Y hacemos la ley del sándwich, que nos dice que tenemos 30.000 por 4 y en la parte de abajo tenemos 1 por pi por diámetro cuadrado. Justamente eso nos quedaría entonces como 30.000 por 4, dándonos este primer elemento. Y abajo 1 por pi por diámetro cuadrado nos quedaría únicamente esta cantidad. Es importante que lo hagamos de esta manera, ya que más adelante vamos a repetir esta operación y nos va a facilitar muchísimo los cálculos que haremos. Ahora, en este caso, para poder conocer el módulo de elasticidad de este material, que en este caso es una aleación de aluminio 1060, lo que tenemos que hacer es dibujar la pieza en el programa de SolidWorks, que lo tenemos de este lado. Y como nos podemos dar cuenta, yo en este momento ya tengo la pieza elaborada, pero tú no es necesario que la tengas de momento. Con que hagas una pieza cualquiera, vas a poder aplicar en este caso el material.
No sé si en este momento les vaya a aparecer el menú que me está apareciendo a mí, pero lo que tenemos que hacer es esto. Cuando tú tengas la pieza creada, en la parte de la izquierda te va a aparecer la pieza que tú tengas elaborada y lo que vas a hacer es darle clic derecho. Tú vas a buscar la opción que te dice materiales y en material te va a aparecer una opción hasta arriba que diga editar material. Te va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana únicamente vamos a abrir la carpeta que dice SolidWorks materiales. Después nos vamos a ir en este caso a las aleaciones de aluminio y vamos a ver que aquí se encuentra la aleación de aluminio 1060, por lo que le damos un solo clic, revisamos que se encuentra en el sistema inglés y luego vamos a ir a la parte de abajo donde nos dice módulo elástico. Vamos a copiar el valor que se encuentre de este lado, que en este caso son 10.007.603.9 PSI o lo que sería lo mismo, libras por pulgada cuadrada. Así que multiplicamos por 10.007.603.9 PSI, pero en este caso vamos a cambiarlo por la unidad que le corresponde, que serían libras sobre pulgada cuadrada. De esta manera podemos observar que se nos estarían eliminando. Cuando elevemos 6 al cuadrado nos va a quedar pulgada cuadrada, que se eliminaría con pulgada cuadrada. Tenemos libras abajo, libras arriba, y la única unidad que nos estaría sobreviviendo serían las pulgadas. Por lo tanto, las unidades del desplazamiento de esta pieza de la parte recta quedarían en pulgadas. Vamos a hacer la cuenta. Así que vamos a colocar entonces el valor de 4 que multiplica a 30.000. En este caso yo lo voy a poner en notación científica. Y luego lo vamos a multiplicar por la longitud inicial de la parte recta, que serían 15 pulgadas. En la parte de abajo tenemos entonces el valor de pi, lo vamos a multiplicar por 6 elevado al cuadrado, eso corresponde al diámetro cuadrado, y lo vamos a multiplicar ahora por el módulo, que serían 10.007.603.9 libras por pulgada cuadrada. El resultado que obtenemos sería el siguiente, 1.59 por 10 a la menos 3. Y para poder quitar esta notación científica, lo que vamos a hacer es presionar, en este caso si tienes una calculadora Casio, la tecla Shift y luego la tecla ENG que está encima de la tecla del número 8 y la vamos a presionar de esta manera alternadamente hasta que se quite la notación científica. De esta manera podemos observar que el resultado sería 0.001590 pulgadas. De esta forma, esta sería la cantidad que se estaría estirando la parte recta de este material, que es aleación de aluminio 1060, si es sometida a una carga P equivalente a 30.000 libras. Ahora, para poder calcular el desplazamiento de la parte variable, vamos a ocupar un análisis un poco diferente, debido a que, como te puedes dar cuenta, cualquier área de sección transversal que tomemos en la parte recta, pues básicamente no va a cambiar de área, va a ser el mismo valor. Pero a partir de que empezamos a la parte variable, si te das cuenta, el círculo de área de sección transversal más pequeño sería el equivalente al de la parte recta. Pero a medida que vamos avanzando, esta sección de área pues va aumentando su valor. Por lo tanto, no podemos ya aplicar la fórmula que tenemos de este lado, debido a que el área pues ya no es la misma, sino que está cambiando a medida que vamos aumentando la altura. Por lo tanto, lo que requerimos es una vista frontal de esta pieza para poder hacer un sistema de referencia. Así que si observáramos esta pieza en su vista frontal, lo que veríamos sería esta imagen. Entonces, para que nosotros podamos calcular el área de cada una de las posibles rebanadas que podamos dibujar a medida que vamos avanzando en la altura, es colocar un sistema de coordenadas. En este caso, lo más sencillo sería hacer lo siguiente. Colocaríamos un plano cartesiano justo a la mitad de la pieza, entre la parte recta y la parte variable, y también partida justo por la mitad, ya que esto nos va a permitir colocar coordenadas de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si nosotros colocamos una coordenada en este punto de aquí y otra coordenada en este punto de acá, vamos a poder notar la siguiente situación. Debido a que esto es el diámetro de la pieza y el plano cartesiano está colocado exactamente por la mitad, pues entonces podríamos colocar como coordenada el valor de 3,0, debido a que el diámetro de la pieza vale 6, como nos indican aquí en el dibujo, por lo tanto la mitad de la medida serían únicamente 3, y al colocar el plano cartesiano justo en este punto no tendría altura. Por lo tanto, esta coordenada sería la correcta. Ahora, para poder colocar también una coordenada en la parte de arriba, observaríamos que
estaríamos partiendo este diámetro por la mitad, que sería un diámetro de 32, así que esta coordenada se movería desde el origen del plano cartesiano hacia adelante, se movería únicamente 16 pulgadas, y ahora a partir de esas 16 tendría que subir lo que tiene la altura de la parte variable, que serían 25 pulgadas. De esta manera hemos generado dos coordenadas a partir de la mitad de la pieza, lo cual nos va a generar un cálculo muchísimo más sencillo. Ahora lo que vamos a entender es que estas dos coordenadas estarían generando una línea en forma inclinada que puede ser representada a través de una ecuación de la recta. La ecuación de la recta requiere dos fórmulas, que son las siguientes. Una fórmula para poder calcular la pendiente, que está etiquetada como y2 menos y1 entre x2 menos x1, mismos valores que sacaremos de las coordenadas que ya colocamos. Y luego la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1, que es la ecuación que se encarga de generar la ecuación de la recta. Por lo tanto, lo primero que requerimos es etiquetar nuestras dos coordenadas, así que vemos que como este fue el primer punto que colocamos, lo podemos llamar x1, y1, y el segundo lo podemos llamar x2, y2. De esta manera, si hacemos la sustitución de la pendiente, entonces obtenemos que el valor de y2 sería igual a 25 menos el valor de y1, que en este caso sería 0, sobre el valor de x2, que sería 16, menos x1, que sería 3. A manera de recordatorio, si tienes problemas para calcular la pendiente y calcular la ecuación de la recta, aquí en la tarjeta visible te voy a dejar unos tutoriales para que aprendas a calcular este tipo de ecuaciones. Ahora hacemos las siguientes operaciones, por lo que tenemos 25 menos 0, que nos quedaría como 25, y abajo nos queda 16 menos 3, quedándonos entonces el valor de 13. En este caso, esta es una fracción irreducible, así que manejaremos todo el cálculo en fracciones. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas de x1, y1 y el valor de la pendiente en la nueva ecuación que tenemos aquí abajo para generar la ecuación que modela esta línea recta amarilla. El cálculo nos quedaría entonces de la siguiente forma. Tendríamos y menos el valor de y1, pero observamos que y1 vale 0, y eso sería igual a la pendiente, que vale 25 sobre 13, por x menos x1, pero en este caso x1 vale 3, así que colocamos menos 3 según la fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es el desarrollo de esta expresión, así que nos quedaría y menos 0, únicamente nos quedaría y. De este lado multiplicamos solamente 25 por x y luego 25 por 3, quedándonos como 25x sobre 13, y luego menos 25 por 3, que nos daría 75 sobre 13 también. De esta manera, esta sería la ecuación que modela esta línea recta entre la coordenada 3,0 y 16,25. Ahora lo que vamos a hacer es comprender para qué funciona esta ecuación que acabamos de calcular. Esta ecuación, para lo que nos va a servir es para poder generar cualquiera de las posibles coordenadas que tenemos a lo largo de la línea recta que se forma en este sistema de referencia. Si nosotros colocamos dentro de la x el valor de la primera coordenada, que en este caso era 3, el resultado que nos tiene que devolver sería 0. Por lo que vamos a ir a la calculadora y vamos a hacer estas anotaciones. Entonces lo primero que tenemos es una fracción que se va a llamar 25. Abrimos un paréntesis, colocamos el valor de x, que en este caso sería 3, y lo dividimos con 13. Y ahora agregamos la fracción de menos 75 sobre 13, damos OK, y como nos podemos dar cuenta nos devuelve 0, que es el valor del punto que tenemos aquí como la primera coordenada. Ahora lo que vamos a entender es que si nosotros le colocamos el máximo valor de x que tenemos en el diagrama, o sea 16 unidades, nos tendría que dar como resultado 25. Así que únicamente venimos a la calculadora, cambiamos el 3 por el valor de 16, damos OK y nos entrega la segunda coordenada, que sería 25. De esta manera podemos estar seguros que esta ecuación modela perfectamente todo este perfil que está inclinado. Ahora, como siguiente paso, vamos a entender cómo funciona esta ecuación. Si nosotros colocamos algún número que vaya entre el valor mínimo, que sería 3, y el valor máximo, que sería 16, como por ejemplo un valor de x igual a 10, lo primero que tenemos que saber es qué significa que nosotros coloquemos este valor. Así que lo que haremos será lo siguiente. Vamos a extender un poco más el eje de las x de esta manera,
y vamos a colocar aproximadamente donde nosotros consideramos que está el valor de 10. Si aquí tenemos el valor de 3 y hasta acá el de 16, podríamos decir aproximadamente que por aquí podría estar el valor de 10. Nos iríamos entonces a la calculadora, generamos la nueva coordenada y observamos entonces que si cambiamos el valor de 16 por el valor de 10, nos entrega como resultado alrededor de 13.46. ¿Pero qué significa este 13.46? Ese valor no significa otra cosa más que la altura que corresponde a ese valor de 10 hasta que choca con la línea recta. Sería esta coordenada aproximadamente. Esto nos servirá únicamente para poder entender que cualquier valor de x que nosotros sustituyamos sobre esta línea recta únicamente nos estaría calculando las alturas, pero nosotros no requerimos las alturas para poder generar el área de nuestra pieza. Por ejemplo, lo que nosotros requerimos es la distancia que va desde esa coordenada que hayamos escogido hasta el centro, porque esta medida representaría el radio sobre la pieza que nosotros realmente tenemos de forma original. Entonces lo que nosotros tendremos que hacer es buscar una manera de que la ecuación que acabamos de generar nos entregue únicamente la medida horizontal y no la vertical. Para lograr eso, lo único que requerimos es despejar a la variable x de nuestra ecuación y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Como nos podemos dar cuenta, en este caso nos estaría estorbando la fracción de 75 sobre 13, así que la pasaríamos al otro lado con la y nos quedaría entonces que es y más 75 sobre 13. Nota a partir de este punto que la manera en la que estoy acomodando las variables va a ser muy importante, por lo que si tenemos números enteros, estos se deben colocar únicamente a la altura de los numeradores. Ahora nos estaría quedando después 25x sobre el valor de 13. Ahora, en este caso, la fracción completa está multiplicando a la x, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer este 25 treceavos en dos números, 25 y 13 únicamente. Ahora nos vamos a enfocar únicamente en el 13. Si te das cuenta, el 13 está dividiendo con la x, así que si la pasamos al otro lado, pasaría entonces multiplicando, por lo que se vería de la siguiente forma. El detalle que nos vamos a encontrar es que si nosotros pasamos únicamente multiplicando al 13 de esta manera, estaría equivocado nuestro despeje, ya que el 13 al momento de pasarlo multiplicando, multiplica a todo lo que tengamos del otro lado del igual, por lo que será necesario primero colocar un paréntesis o un corchete. De esta manera podemos ver también que el 13 se encuentra a la altura de los numeradores. Ahora, el 25 está multiplicando al x, por lo que tendríamos que pasarlo del otro lado a dividir, así que se vería de esta manera. Y lo tendríamos que quitar de aquí arriba, por lo que se vería entonces así. De esta forma, esta nueva expresión nos estaría entregando únicamente la parte horizontal de nuestra pieza, que es justamente lo que queríamos. Ahora entonces lo llamaríamos radio. Por lo que podemos cambiar la letra, en vez de llamarla x, la llamaremos r. Ahora lo que vamos a hacer es la comprobación de que esta estructura esté funcionando y nos entregue de verdad el valor del radio. Para lograr eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el valor de altura que tenemos justamente en la primera coordenada que calculamos, que es la coordenada 3,0. Así que aquí en este punto amarillo no tenemos altura. Si nosotros sustituimos este valor de y con un 0, nos tendría que devolver el radio que existe en esta posición, en el punto más alto de la pieza recta. Así que si simplemente colocamos en la nueva ecuación el valor de y igual a 0 y damos OK, como te puedes dar cuenta, sí nos estaría entregando ahora la longitud que se encuentra entre el centro del plano cartesiano y la distancia que nosotros colocamos, que sería esta de aquí. Por lo tanto, ya nos calcula el valor de los radios. Vamos a comprobarlo también si colocamos ahora el valor de la altura en su punto más alto, que si te puedes dar cuenta, a medida que subimos, la altura máxima que alcanzaríamos sería 25 pulgadas. Por lo tanto, si en la ecuación cambiamos de y igual a 0 a y igual a 25, podemos observar que nos devuelve el radio de esta pieza en su punto más alto, que serían 16. Ahora, aunque ya podríamos trabajar con esta ecuación siendo un radio, aplicando el área de pi por radio cuadrado, vamos a utilizar de todas formas la fórmula que ya teníamos al principio, que era pi por diámetro cuadrado entre 4. Por lo que para poder transformar este radio a diámetro, lo único que requerimos es multiplicar toda la expresión por 2. Así que colocaremos 2 que multiplica el radio
Y recuerda que lo que le hagamos a un lado de la ecuación se lo tenemos que hacer también al otro, así que también aquí multiplicamos por 2. La nueva ecuación que nos quedaría sería entonces la siguiente. Si aquí multiplicamos 2 por 13, nos quedaría únicamente 26 dividido el valor de 25. Y luego esto lo vamos a multiplicar por y más 75 sobre 13. Y del otro lado obtendríamos que r por 2 es equivalente a un diámetro, ya que estaríamos duplicando el radio 2 veces y eso significa diámetro. Así que colocaremos diámetro con D mayúscula. Como siguiente paso podríamos multiplicar la fracción por la parte interna de los paréntesis, así que obtendríamos en este caso 26y sobre 25 más 26 por 75, que lo voy a dejar así indicado, 26 por 75, entre, en la parte de abajo tendríamos 25 por 13, y eso sería equivalente a la expresión del diámetro. Para poder simplificar en este caso la última fracción, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la calculadora, colocando entonces la expresión 26 por 75, y en la parte de abajo colocamos 25 por 13, y eso nos da un equivalente de 6. Por lo tanto, nuestra expresión nos quedaría entonces de la siguiente forma. Diámetro sería igual a 26 sobre 25 por el valor de y más 6 unidades. De esta manera, si utilizamos ahora esta nueva expresión para calcular el diámetro, nosotros ya podríamos calcular cualquiera de los diámetros a lo largo de nuestra pieza, ya sea pegados a la parte superior o la parte del medio o la parte inferior. Cualquier diámetro ya lo podríamos calcular únicamente metiendo el valor de la altura que nosotros querramos conocer. Vamos a hacer la comprobación para verificar que este diámetro está funcionando realmente, así que lo colocaríamos en nuestra calculadora y entonces diríamos lo siguiente. Colocamos una fracción, en ella colocamos entonces el valor de 26, abrimos y cerramos paréntesis y por ejemplo vamos a conocer el diámetro cuando hay 0 valor de altura. ¿Dónde sería ese lugar? Ese lugar sería justamente aquí. Colocamos entonces 0 de altura, dividimos con 25 y sumamos 6 unidades. Damos OK y como te puedes dar cuenta nos devuelve el valor de 6, que es justamente el diámetro que tenemos en la parte más pequeña de nuestra pieza, que sería de este lado. Ahora, si cambiamos esa altura por la altura máxima que tenemos en la parte variable, que serían 25 pulgadas, damos OK y ahora nos devuelve el nuevo diámetro, que sería el máximo diámetro que tenemos en nuestra pieza, que sería 32. Como te puedes dar cuenta, ya podemos utilizar esta fórmula para calcular cualquiera de los diámetros de la parte variable. Ahora, para poder calcular el desplazamiento de una parte que está cambiando constantemente su área, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería el desplazamiento es igual a la integral evaluada desde 0 hasta L de la fuerza por el diferencial de Y, debido a que estamos trabajando en el eje de la Y, y en la parte de abajo colocaremos el área en función de Y multiplicada por el módulo elástico. De esta manera, nuestra integral quedaría sustituida de la siguiente forma. El desplazamiento sería igual a la integral de 0 a L del valor de F multiplicado por el diferencial de Y, y en este caso para poder calcular el área que se encuentra de forma variable sería aplicar la misma ecuación de área que tenemos de este lado, por lo que colocaríamos pi por diámetro cuadrado entre 4, pero entendiendo que este valor de diámetro es equivalente al diámetro que calculamos previamente. Ahorita lo que haremos será no manejar toda la expresión y simplemente la escribiremos de esta manera, que de hecho tiene que ser con D mayúscula, por lo que la terminaremos manejando de esta manera. Ahora bien, esto es el área en función de Y y también la tenemos que multiplicar por el módulo de elasticidad. Para este punto lo que tendremos que hacer es no sustituir todavía todos los valores que nos dieron al principio, sino que todo aquel que sea constante lo vamos a manejar como una letra y al último, cuando tengamos todo resuelto, sustituimos los valores. En este caso, como te puedes dar cuenta, va a pasar lo mismo con la fracción. Observa que f y el diferencial de y son parte del numerador, pi y diámetro cuadrado y el módulo son parte del denominador y este 4 como que no estaría encajando en la parte correcta. Así que lo que podríamos hacer es escribirlo de esta manera. Tenemos en la parte de arriba f, en la parte de abajo tenemos pi por diámetro cuadrado
entre 4, observando que esto sería entonces una fracción. Así que levantamos un poquito a la f, le colocamos un 1 en la parte de abajo y efectuamos la división de fracciones, teniendo entonces el valor de f por 4, entregándonos entonces 4 veces el valor de f, y en la parte de abajo pues 1 por pi por diámetro cuadrado nos quedaría pi por diámetro cuadrado. O sea que en vez de escribir toda esta expresión, lo que podremos hacer es cambiarla por esta de acá. Entonces lo que tendríamos simplemente es 4 veces el valor de la fuerza multiplicado por el diferencial de y, y todo esto dividido por pi por diámetro cuadrado y por el módulo. Y esta sería la integral evaluada desde 0 hasta L. De esta manera, ahora lo que vamos a hacer es identificar todas aquellas constantes que a lo largo del proceso no van a cambiar, y eso es el valor de 4, el valor de f, el valor de pi y el valor del módulo, debido a que estos valores no van a cambiar en todo el cálculo que haremos. Entonces podríamos escribirlo de la siguiente forma. Podemos tener que 4 dividido pi multiplica a f dividido el módulo, y entonces lo que nos quedaría sería la integral del diferencial de y sobre el valor del diámetro elevado al cuadrado. De esta manera, esta sería la integral que tendríamos que resolver, pero como recordamos que d tiene una equivalencia que es todo esto de acá, esta integral se tendría que resolver por cambio de variable. Recordemos entonces que el cambio de variable se hace de la siguiente manera. Vamos a revisar que en este caso lo más complejo de nuestra integral sería el valor del diámetro, que es equivalente a 26y sobre 25 más 6 unidades, y entonces vamos a calcular la derivada del diámetro con respecto a la variable y. Por lo tanto, si calculamos la derivada de 6, eso nos entrega 0, por lo que se estaría anulando, y la derivada de 26 sobre 25y simplemente sería 26 sobre 25. Una forma de hacer estas derivadas, por si te cuesta hacer esta derivada, sería únicamente cancelando el valor de 25 y preguntándote ¿cuál es la derivada de 26y? La derivada de 26y pues simplemente sería 26, pero como realmente ese 25 lo estabas únicamente tapando, lo agregarías al final, y de esa manera podrías hacer una derivada de fracciones. Ahora, como siguiente paso es que tenemos que quitar este diferencial de y que está dividiendo y lo pasaríamos al otro lado multiplicando, por lo que lo veríamos entonces de esta manera, pero lo tenemos que quitar de la parte de abajo. Ahora lo que haremos será despejar este diferencial de y, así que como te puedes dar cuenta, el 25 está dividiendo, lo pasaríamos multiplicando, lo eliminamos de la parte de abajo, y este 26 que está multiplicando lo pasaríamos entonces dividiendo y lo eliminamos de aquí. De esta manera nos queda así el diferencial despejado y simplemente lo reescribimos de esta manera. Ahora lo que haremos será reescribir esta integral, así que vamos a tener que todas estas constantes no las voy a anotar de momento porque simplemente las vamos a ir arrastrando, solamente me voy a enfocar en la integral. Tendríamos que es la integral. Voy a recorrer este diferencial fuera de la fracción, ahorita te vas a dar cuenta el por qué, así que dejaría simplemente un 1. Aquí voy a dejar d cuadrada y el diferencial de y lo voy a dejar de esta manera. Reescribiendo entonces la integral, voy a obtener que esto es la integral de 1 sobre d cuadrada por el diferencial de y es equivalente a toda esta expresión. Así que simplemente colocaremos 25 diferencial del diámetro sobre 26. De esta manera te darás cuenta que existen ahora unas nuevas constantes que también tendremos que sacar de la integral. Si hacemos un poco de espacio, ahora sí vamos a poder calcular que el desplazamiento de la parte variable es igual a 4 sobre pi, que estaba pendiente, por la fuerza entre el módulo elástico, y también vamos a agregar la nueva constante que sería 25 sobre 26. Y ahora tenemos por la integral del diferencial del diámetro, que es lo que nos estaría sobrando de este lado, sobre d cuadrada. Esta integral sí la podemos resolver de manera directa porque ya hemos sacado el cambio de variable. Para poder resolver específicamente este pedazo de la integral, vamos a reescribirla de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es la integral de 1 sobre d cuadrado y el diferencial del diámetro lo vamos a dejar en la parte de afuera. Ahora lo que haremos será pasar el diámetro cuadrado al numerador, por lo que se vería de la siguiente forma. Tendríamos que 1 que multiplica al diámetro cuadrado por el diferencial del diámetro,
Se desaparecería entonces la fracción, pero debemos recordar, y esto es muy importante, que al momento de aplicar esto que es una propiedad, el costo que nos tiene es cambiarle la potencia al cuadrado. En este caso nos quedaría como menos 2. Así que la integral a resolver sería la integral de diámetro a la menos 2 por diferencial de diámetro, y a esta expresión le podemos aplicar la fórmula de u a la n. Resolviendo la nueva integral tendríamos entonces que esto sería d a la menos 2 más 1, teniendo el valor de menos 1, sobre menos 1. Recuerda que en el momento que aplicamos la fórmula de integral ya no colocamos nada de simbologías, así que no ponemos ni el símbolo de integral ni el diferencial. Como no podemos dejar este resultado en términos de potencias negativas, lo que vamos a hacer es volver a aplicar la propiedad, así que simplemente decimos que aquí hay un 1 imaginario, lo dejamos ahí. En la parte de abajo este menos 1 no puede cambiar, así que también lo dejamos. Y d a la menos 1 es el único elemento que tendrá que pasar hacia abajo, así que lo pasamos, pero recuerda que al momento de bajarlo, la potencia cambia de signo. Así que la escritura final de la pura integral sería 1 sobre d, y hacemos a la fracción negativa. Ahora sí, estamos listos para poder reescribir todo el resultado de nuestra integral, así que calcularíamos que el desplazamiento sería igual a 4 sobre pi por f sobre e por 25 de 26 por el resultado de la integral, que es 1 sobre el diámetro, y el signo negativo lo podemos siempre transmitir al principio ya que todo se está multiplicando. Esto lo vamos a evaluar en el intervalo de 0 a L, que en este caso sabemos que L es un valor de 25 pulgadas, que es el elemento que tenemos de este lado. Ahora lo que vamos a hacer entonces es evaluar los límites de integración, pero como te puedes dar cuenta, el único elemento que se va a someter a la evaluación de los límites es este pedazo que fue lo que salió de la integral. El resto solo son constantes, así que vamos a poderlo factorizar. Y entonces nos quedaría de esta manera. 4 sobre pi se queda de esta forma, que sería negativo. Cambiamos f por las 30.000 libras. Cambiamos ahora el módulo elástico por los 10.007.603.9 libras por pulgada cuadrada. Y multiplicamos por la fracción que nos salió del cambio de variable. Ahora, este primer 1 sobre d corresponde al límite de integración con el valor de 25, recordando que 25 es un valor de y. Así que primero tendríamos que calcular aparte cuánto vale nuestro diámetro con el valor de y igual a 25, y luego lo colocaríamos únicamente en este lado. Después calculamos cuánto vale nuestro diámetro con el valor de y igual a 0, que sería el límite inferior, y eso lo colocaremos de este lado. Nos vamos entonces a nuestra calculadora y aquí ya tenemos calculada la ecuación del diámetro, así que fíjate bien cómo ya metiéndole el valor de 25 nos devolvía un valor de 32, y si cambiamos la altura por 0 nos devuelve el diámetro menor, que sería 6. Entonces, una vez que tenemos estos resultados, simplemente los vamos a meter en la calculadora y vamos a revisar cuánto nos entrega, y ese sería el desplazamiento de la parte variable. Entonces nuestra evaluación quedará así: menos 4 por pi por 30.000 libras entre el módulo, que son 10.007.603.9, por el cambio de variable, que era 25 de 26, y entre paréntesis colocamos los intervalos superior e inferior, recordando que el diámetro superior nos dio 32 y que el diámetro inferior nos dio 6. Damos igual, observamos que es un valor de 4.96 por 10 a la menos 4, y presionamos alternadamente Shift y la tecla ENG tantas veces como sea necesario hasta que nos quite la notación científica, obteniendo entonces el resultado de 0.0004969 pulgadas. Para poder calcular entonces el desplazamiento total de la pieza, simplemente agregamos el 0.000496, lo podemos dejar hasta acá ya que solo requerimos 6 dígitos de precisión, y le vamos a agregar el desplazamiento de la parte recta, que nos dio 0.001590 pulgadas. Así que todo este cálculo simplemente le agregamos más 0.001590, que es la parte recta, y entonces nos devuelve el resultado 0.002086 pulgadas. De esta manera, este sería el resultado del desplazamiento total
de una pieza que contenga esta forma y que esté construida de material de una aleación de aluminio 1060. Como comprobación final, ahora te voy a mostrar cómo se hace la simulación en el programa de SolidWorks para verificar que todos los cálculos que estás haciendo son correctos. Lo primero que vamos a hacer entonces es generar una nueva pieza. Verificamos que en la parte de abajo el sistema de unidades nos aparezca en IPS. Hacemos el cambio y en este caso la forma más sencilla de realizar la pieza sería en un plano de alzado, así que creamos un nuevo croquis. Y vamos a comenzar dibujando un rectángulo de 2 puntos. Así que damos clic por aquí, nos vamos en la parte inferior del plano cartesiano. Luego con línea, damos clic en el origen del plano, nos vamos hacia arriba, luego nos extendemos hacia la derecha y volvemos a unir con este punto. Ahora lo que vamos a hacer es acotar la pieza y vamos a recordar que la pieza en su parte inferior tenía únicamente 15 pulgadas. Y en su parte superior tenía 25 pulgadas. Ajustamos con control 1 para que se vea completa la pieza. También el radio de nuestra pieza en este caso era de 16 pulgadas para que nos entregue 32. Y el radio de la parte inferior sería de 3 pulgadas para que nos entregue 6. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el comando de recortar entidades, nos vamos a acercar a esta parte y vamos a recortar este elemento para que nos genere un solo croquis. Ahora nos vamos a la pestaña de operaciones y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una revolución. Seleccionamos el eje de revolución que sería este centro. Damos clic y ahí estaría nuestra pieza que es la misma que tenemos en el dibujo que nos entregaron al principio. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic de este lado, clic derecho. Tal vez si no te aparece el desplegable, tú cuando lo reproduzcas sí te va a aparecer. Le das clic a material y te va a aparecer una sola opción que dice editar material. En esta ventana de material vamos a irnos a donde dice aluminio, desplegamos la carpeta, damos clic en donde dice aleación de aluminio 1060. Verificamos que aquí el sistema de unidades esté en IPS. Verificamos que aquí el sistema de unidades esté en IPS y en la parte de abajo el módulo elástico debe coincidir con el valor que estuvimos utilizando nosotros en los cálculos. Damos clic en aplicar, podemos cerrar esta ventana entonces, incluso te vas a dar cuenta que la pieza cambia un poco de color. Y ahora para hacer la simulación vamos a irnos a complementos de SolidWorks, le damos un solo clic al botón de SolidWorks Simulation. Esperamos a que se nos abra por aquí una nueva ventana. La ventana se va a llamar Simulation. Le damos un clic y vamos a abrir el gestor de un nuevo proyecto. Vamos a darle en nuevo. Vamos a guardarlo en este caso como embudo. Antes de avanzar con el estudio te va a pedir que lo guardes, así que te voy a pedir que lo guardes en alguna carpeta donde tú quieras. Cuando guardes tu archivo, procura hacerlo en una única carpeta, ya que va a generar diferentes archivos cuando hagamos la simulación. Para poder comenzar entonces, vamos a irnos al asesor de sujeciones. Vamos a dar donde dice geometría fija. Y nos va a aparecer este panel. Lo único que vamos a hacer es darle un clic a la parte superior, que es de donde la pieza estaría completamente fijada, o sea, no se movería. Y damos en aceptar. Giramos un poco la pieza para ver la parte inferior. Y ahora nos vamos a asesor de cargas y buscamos el que diga fuerza. Le damos un clic a la parte de abajo y como te puedes dar cuenta nos está presionando las flechas hacia arriba, por lo que estaría comprimiendo la pieza. Como nosotros no queremos eso, vamos a darle aquí abajo en el panel donde dice invertir dirección y como te puedes dar cuenta ahora estaría traccionando. Cambiamos el sistema de unidades al que diga sistema inglés o IPS. Y aquí cargamos la cantidad de libras que utilizamos en el problema, que en este caso fueron 30.000 libras. Damos un Enter y aquí nos coloca el valor de 30.000. Damos clic en aceptar. Ahora nos vamos a ejecutar estudio, pero le damos clic a la pestañita y le damos donde dice crear malla.
En este punto va a ser importante recalcar que la malla por defecto te la va a dejar en esta cantidad, pero si tú quieres un cálculo lo más preciso posible, tú tendrías que hacer un mallado completamente fino, pero esto puede implicar que tu computadora se tarde un poquito más en hacer los cálculos, ya que va a ser una malla mucho más fina. Yo la voy a dejar hasta el máximo. Vamos a darle en aceptar. Ha creado entonces el mallado de nuestra pieza, se vería de esta manera. Y ahora sí le damos en ejecutar estudio. 2000 años más tarde. En este punto tu computadora se va a tardar lo que se tenga que tardar, déjala trabajar hasta que llegues a esta ventana. En este caso el programa nos muestra tensiones como primera opción, pero no es lo que vamos a requerir en este punto, así que nos vamos a ir abajo a donde dice desplazamientos dándole doble clic. Observa cómo el gráfico nos ha cambiado y para poder acomodar este gráfico a las unidades que requerimos vamos a darle donde dice desplazamientos, clic derecho y nos vamos a ir hasta arriba donde diga editar definición. Nos va a mostrar este panel y en este caso como la pieza está dibujada en pulgadas vamos a seleccionar inch. Luego los vamos a cambiar a donde dice opciones de gráfico y le vamos a decir que nos dé la máxima anotación. Nos vamos hasta acá abajo y cambiamos el sistema numérico de científico a flotante y le damos 6 dígitos de precisión. Damos a aceptar. Y como te puedes dar cuenta, este sería el mismo resultado que nos había aparecido en el cálculo con nuestra integral. Claro que hay una ligera diferencia debido al mallado, pero el resultado es prácticamente el mismo, 0.002086 contra 0.02163. De esta manera hemos concluido el ejercicio y hemos podido comprobar que nuestros cálculos son correctos. Y pues nada, si este video te ha gustado y te ha servido, te invito a que me dejes una manito para arriba, déjame un comentario y nos vemos en una próxima ocasión.